alcanos son hidrocarburos saturados, eso significa que dentro del ciclo solamente tienen enlaces sencillos entre carbono-carbono y también representan figuras geométricas. La fórmula general es CnH2n, pero el N en este caso tiene que tener igual o superior a 3 átomos de carbono. Para nombrarlo se utilizan las mismas reglas que utilizamos para los alcanos, pero se antepone el prefijo ciclo. Además, el más sencillo es el ciclo propano, porque estamos hablando de ahora figuras que están cerradas en sus extremos. De manera abreviada se puede representar a través de las figuras geométricas, donde están implícitos los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Y la numeración ahora es horario o antihorario. Y finalmente las ramificaciones de estos ciclos tienen que tener los números menores. Existen otros casos que cuando vayamos viendo algunas situaciones problemáticas, yo voy a ir explicando más con detalle cada uno de los casos distintos que se pueden dar en la enumeración y en el nombre de estos ciclos. Vamos viendo las estructuras generales de los cicloalcanos. Aquí tenemos la figura geométrica donde están implícitos los átomos de carbono junto con los átomos de hidrógeno, pero aquí yo la especifiqué ahora con una fórmula semi-desarrollada. Cada uno de los vértices es un carbono y yo invertí los hidrógenos hacia la izquierda, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque los ciclos ahora, la unión que se va a formar en los enlaces tiene que ser entre carbono y carbono. Por lo tanto, lo mismo colocar CH2 hacia la derecha que el H2 hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono y aquí están escritos, pero en una fórmula semi-desarrollada. ¿Qué puedo con esto concluir? Que dentro de los ciclos todos los carbonos son secundarios. ¿Qué significa eso entonces? Que la máxima cantidad de ramificaciones o grupo alquilo que puede tener cada uno de estos carbonos dentro de un ciclo son 2. Nada más, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con la tetravalencia del carbono, es decir, que cada carbono cumpla con los 4 enlaces que tiene que tener para su estabilidad. En la medida que yo voy aumentando la cantidad de carbono en un ciclo, se va deformando esta figura geométrica. Y aquí tenemos, en este caso, una figura, es un ciclo, porque toda esta estructura está cerrada en los extremos, y contemos cuántos carbonos tiene. Si comienzo por aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, esa estructura se llama ciclo 2DEC. ¿Por qué 2DEC? Porque tenemos que cumplir las mismas estructuras que vimos para los alcanos. Y el 2DEC significa que es la raíz de 12 átomos de carbono, y la terminación ano, porque dentro de la estructura solamente hay enlaces simples entre carbono y carbono. Y para diferenciarlo al alcano, tenemos que anteponer el prefijo ciclo. Y veamos acá otro caso. Fíjense bien que aquí tengo un ciclo con 6 átomos de carbono, pero una cadena lateral que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Cuando se da esa situación donde el ciclo tiene menos átomos de carbono que la cadena lateral, el ciclo pasa a ser una ramificación. Entonces, eso significa que en el carbono 1, que está implícito aquí, cuando existe alguna ramificación en el carbono 1, no se coloca el número 1, porque está implícito de que en ese carbono está, en este caso, una ramificación. Entonces, como la cadena lateral tiene 7 átomos de carbono mayor que la cantidad de átomos de carbono que formaron al ciclo, el ciclo entonces pasa a ser ramificación. Y ahí tenemos ciclo, la palabra ciclo, X, que significa 6 átomos de carbono. Como es una ramificación dentro de esta cadena, va con la terminación IL, y luego vemos que esta cadena tiene 7 átomos de carbono, la raíz es EPS, y como aquí dentro de la cadena solamente hay enlaces simples carbono-carbono, va la terminación ano. Por lo tanto, esta estructura que tenemos aquí se llama ciclo hexil-heptano. Veamos algunos ejemplos donde debemos escribir el nombre de algunos ciclos. En el primer ejercicio tengo un ciclo que consta de 3 átomos de carbono y aquí tengo como ramificaciones grupos metilo. ¿Por dónde empiezo a numerar? Aquí la numeración es horario o antihorario. Aquí lo que pasa es que como son los 3 tipos, son iguales, la enumeración, la prioridad de la enumeración es donde tengo más
átomos de carbono como ramificación. En este caso tengo dos posibilidades, carbono 1, 2, horario o antihorario, carbono 1, 2. Cuando da la misma enumeración, la prioridad del carbono 1 es aquel donde tengo más ramificaciones con respecto al otro carbono, porque siempre tenemos que cuidar que las ramificaciones tienen que tener los números menores. Entonces comenzamos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Cómo nombramos entonces? Igual que hicimos en los alcanos, 1,1, hay 2 metil y en el otro está el 2. Después tenemos que colocar el tri, y que hay que nombrar con 3, metil. No va guión aquí porque el guión es para separar números, y como aquí ya vamos a poner directamente el nombre de este ciclo, no le vamos a separar con un guión, sino inmediatamente el nombre. Y aquí tenemos que el ciclo tiene 3 átomos de carbono, antepongo la palabra ciclo, 3 átomos de carbono como raíz pro, y como hay solamente enlaces simples carbono-carbono, terminación ano. Entonces esta estructura se llama 1,1,2 trimetil ciclo propano. Veamos el ejercicio 2. Aquí tenemos varias ramificaciones y vemos que la cadena este ciclo tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto tengo que decidir dónde voy a comenzar la enumeración. Y vemos que aquí la enumeración puede ser con el carbono 1, siempre tengo que fijarme dónde tengo ramificaciones en este caso, e identificar el tipo de ramificaciones. El carbono 1, en este caso, va a ser el que tenga más átomos de carbono, y de tal manera que tenga las numeraciones menores. Si yo comienzo con el carbono 1, hacia acá tendríamos 1, en el carbono 1 hay 2 metil, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, en el carbono 1, 4 y 5. 1, 4 y 5 tengo las ramificaciones. Y si yo elijo ahora, como la cadena, esta tiene 4 átomos de carbono junto con la otra, yo voy a ver que como carbono 1, el terbutil que está ahí, entonces tendríamos en el carbono 1 hay una ramificación, en el carbono 2 hay otra ramificación, y después en el 3, en el 4 y en el 5. Por lo tanto, aquí la enumeración también tengo que considerar una tercera posibilidad. ¿Cuál sería? Que el carbono 1 fuera el del butil, que también tiene 4 átomos de carbono. Y comenzamos a enumerar de acá. Carbono 1 tengo una ramificación, en el carbono 2 tengo otra, y luego 3, 4. Si nosotros nos fijamos aquí, siempre las ramificaciones tienen que tener los números menores, por lo tanto lo más correcto para la enumeración sería desde el butil en sentido horario para completar el ciclo que está especificado. Entonces tendríamos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Yo sé que estos son metil como ramificación. ¿Y por qué tengo que nombrarlo? Acuérdense que tienen que identificar después para colocar el nombre en orden alfabético. Entonces este es lineal, con 4 carbonos, es butil. Y este es un tipo de ramificación, que es el butil, tiene 4 átomos de carbono, pero ramificado con respecto al butil. ¿Cómo voy a nombrar en orden alfabético? En este caso tengo un butil y un terbutil. Entonces, los dos son butil, porque acuérdense que la T no va de acuerdo, no se considera para el orden alfabético, sino el butil. Pero como tengo dos butil aquí, el primero que se va nombrando es el butil solito, y aquí se considera la T de ter porque los dos son iguales. Entonces comenzamos. En el carbono 1 de este ciclo tengo al butil, un butil. En el carbono 2 tengo al terbutil. Después en el carbono 4 tengo 2 metil, 4,4 dimetil. Y ahora nombro el ciclo, que sería ciclo X de 6 ano por simple enlace dentro del ciclo. Entonces esta estructura se llama un butil, 2 terbutil, 4,4 dimetil ciclo hexano. Veamos ahora esta estructura que tiene fórmula esquelética. ¿Por dónde voy a nombrar? Si ustedes se fijan, aquí la numeración es a 3 átomos de carbono, que es lo que me está formando el ciclo, y tengo que decidir cuál es mi carbono 1. Por ambos lados, si empiezo horario,
sería en el carbono 1 hay 2 ramificaciones y en el carbono 2 también tengo 2 ramificaciones. Y si voy por el otro lado, también en el carbono 1 tengo 2 ramificaciones y en el carbono 2, 2 ramificaciones. ¿Quién decide aquí las ramificaciones con más átomos de carbono cuando por ambos lados, horario o antihorario, da la misma numeración? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay solamente metil y aquí hay un metil y un etil. El etil tiene más átomos de carbono como ramificación con respecto a los metil. Entonces el carbono 1 sería ese, luego el 2 y el 3. Y comenzamos a nombrar las ramificaciones en orden alfabético. Y aquí tenemos, en el carbono 1 hay un etil, luego en el carbono 1 nuevamente hay otro metil y en el carbono 2 hay 2 metil. Pongo el prefijo de número que son 3, que quiero nombrar con 3, los metil, trimetil, y como mi ciclo tiene 3 carbonos, sería ciclo propano. Veamos esta otra estructura. El ciclo tiene 5 átomos de carbono y la cadena lateral, es decir, que está fuera de mi ciclo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, como la cadena que está fuera de este ciclo tiene más átomos de carbono con respecto al ciclo y además tiene una insaturación, un doble enlace, la cadena larga es en este caso, la que tiene los 6 átomos de carbono. ¿Y eso qué significa? Que el ciclo pasa a ser ramificación. ¿Y cómo voy a nombrar al ciclo? Por la C de ciclo para ordenarlo en forma alfabética. Me centro ahora a enumerar la cadena que yo elegí como la más larga, que es esta, y veo que hay una insaturación, hay un doble enlace. Por lo tanto, la prioridad en enumeración no es el ciclo como ramificación, sino el doble enlace. Entonces comenzamos. Si enumeramos de izquierda a derecha, tendríamos que el doble enlace estaría en la posición 1, 2, 3, 4 y por el otro lado en la posición 3, en la posición 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comienzo a nombrar entonces las ramificaciones. Aquí tengo un ciclo y acá tengo un metil. Por lo tanto, aquí el orden alfabético va por la C de ciclo. Entonces sería, en el carbono 5 tengo un ciclo pentil, porque tiene 5 átomos de carbono mi ciclo. Después, en el carbono 3 tengo un metil. Y luego especifico, después de haber nombrado todas las ramificaciones, la posición en el carbono donde está el doble enlace y está en el carbono 2. Entonces voy a colocar 2, luego coloco la raíz que me indica la cantidad de átomos de carbono, que son 6. Entonces es X, que quiero nombrar con ese 2 que está ahí, el doble enlace, y es la terminación en. Pero aquí, como ya no hay más nombre que colocar, va la letra O. Entonces este ejercicio se llama ciclo pentil, 3-metil, 2, etc.